Si hoy buscas la biografía de Ángel Parra, probablemente ya sabes dos cosas, que fue un músico chileno ligado al folclore, y que su apellido pesa, porque fue hijo de Violeta Parra. Pero esta historia no va de vivir a la sombra de un nombre. Va de entender cómo se construye una voz propia cuando el punto de partida es un hogar atravesado por la música, por la calle, por la memoria popular y por un país que cambió de piel varias veces a lo largo del siglo XX. Ángel Parra vivió y creó en un tiempo en el que cantar no era solo entretener. Para muchos artistas latinoamericanos, cantar era también contar lo que no salía en los diarios, defender una identidad, y a veces pagar un precio alto por hacerlo. En este vídeo vamos a recorrer su trayectoria de forma cronológica, con pausas para entender el contexto cultural que lo rodeó. Y también vamos a hablar de la vida personal de Ángel Parra, pero con un límite claro, solo lo que es parte del relato público y de lo que se conoce de manera responsable, sin convertir su intimidad en espectáculo. Porque la pregunta que vale la pena hacerse es esta: ¿qué definió a Ángel Parra más allá del apellido? ¿Qué decisiones lo marcaron? ¿Qué buscó en la música? ¿Y por qué su nombre sigue apareciendo cuando se habla del folclore chileno y de la canción de raíz latinoamericana? Para entenderlo, hay que empezar por el ambiente. Ángel Parra creció en un entorno donde la música no era un lujo. Era una forma de estar en el mundo. En una familia como la suya, el folclore no era un género para escenarios elegantes. Era una lengua cotidiana. Era la guitarra como herramienta, la cueca y la tonada como memoria, y la canción como un puente entre generaciones. Ser hijo de Violeta Parra no significa heredar automáticamente un destino, pero sí nacer dentro de una corriente creativa intensa, exigente, y a veces dolorosa. Cuando hablamos de sus primeros años, conviene imaginar el Chile de mediados del siglo XX. Un país con fuertes contrastes sociales, con migraciones internas, con barrios donde la cultura popular se transmitía en vivo, sin necesidad de grabaciones. En ese mundo, aprender música no siempre pasaba por conservatorios. Muchas veces pasaba por mirar, escuchar, repetir, equivocarse y volver a intentar. Y también por absorber historias, las de la gente común, las de los trabajadores, las de los amores y las pérdidas, las de la fiesta y la pena. Ángel Parra se formó como músico en ese cruce entre tradición y búsqueda. Su identidad artística se fue construyendo con el tiempo, y no como una copia de lo que ya existía. En la biografía de Ángel Parra hay un elemento clave: la idea de continuidad. Continuidad con una raíz, sí, pero también continuidad con una pregunta. ¿Cómo se mantiene viva una música popular sin convertirla en museo? ¿Cómo se respeta el origen sin dejar de crear? En sus primeros pasos, lo importante no es memorizar una lista de fechas, sino entender el proceso. Un músico de folclore se hace tocando. Se hace compartiendo escenario, aprendiendo repertorio, conociendo públicos distintos. Se hace en peñas, en encuentros, en espacios donde la canción circula como conversación. Y en Chile, durante décadas, esos espacios fueron fundamentales para la vida cultural. Allí se mezclaban estudiantes, trabajadores, artistas, poetas. Allí se discutía de música, pero también de país. En ese ambiente, Ángel Parra fue encontrando su lugar. Su nombre empezó a asociarse a una manera de interpretar que combinaba respeto por la tradición y una sensibilidad contemporánea. Y aquí aparece un punto que a veces se pierde cuando se habla de artistas con apellidos famosos: el oficio. La disciplina. La cantidad de horas detrás de una guitarra. La paciencia para pulir una interpretación. La capacidad de sostener una carrera que no siempre es cómoda ni rentable, especialmente cuando se elige un camino ligado a la música de raíz. A medida que su trayectoria avanzó, su figura se conectó con un movimiento cultural más amplio. En Chile y en América Latina, la canción de raíz folclórica se convirtió en un espacio de identidad y también de debate. Muchos músicos de esa época entendían que el folclore no era solo pasado. Era presente. Era una forma de decir: esto somos, esto vivimos, esto nos duele, esto celebramos. Y en ese mapa, Ángel Parra fue parte de una generación que dialogó con la tradición y con la modernidad, con lo local y con lo continental. Hablar de su consolidación artística implica hablar de escenarios, de grabaciones, de colaboraciones y de circulación cultural. Pero como no vamos a inventar títulos ni fechas exactas sin respaldo, lo vamos a contar desde lo verificable en términos generales. Ángel Parra desarrolló una carrera reconocida dentro de la música popular chilena, vinculada al folclore y a la canción de autor, y su nombre se mantuvo vigente por décadas. Eso no ocurre por casualidad. Ocurre porque hay una obra sostenida, porque hay una ética de trabajo, y porque hay una conexión real con el público.
Y esa conexión, en el caso de un músico folclórico, no se logra solo con técnica. Se logra con credibilidad. Con una manera de cantar que suena verdadera. Con letras y melodías que no parecen impostadas. Con una interpretación que no busca impresionar, sino comunicar. En la biografía de Ángel Parra, esa idea de comunicación es central. La canción como mensaje, como relato, como memoria. Ahora bien, cuando un artista nace en una familia tan influyente, también carga con expectativas. Y las expectativas pueden ser una bendición o una presión. En el caso de Ángel Parra, su vínculo familiar es parte del contexto, pero no explica por sí solo su recorrido. De hecho, una de las preguntas más humanas de su historia es cómo se construye una identidad propia cuando el mundo ya te mira con una etiqueta. Hay personas que se rebelan contra esa etiqueta. Otras la abrazan. Y otras hacen algo más difícil, la transforman en un punto de partida, no en un destino. En ese sentido, su carrera puede leerse como una búsqueda de equilibrio. Equilibrio entre herencia y autonomía. Entre tradición y experimentación. Entre lo íntimo y lo público. Porque un músico no solo trabaja con sonidos. Trabaja con símbolos. Y el apellido Parra, en Chile, es un símbolo cultural enorme. Ángel Parra tuvo que convivir con eso, y al mismo tiempo sostener su propia voz. Cuando el contexto político y social se vuelve más tenso, la música también cambia de temperatura. En América Latina, hubo décadas en las que cantar ciertas cosas podía traer consecuencias. Y aunque aquí no vamos a simplificar ni a convertir su vida en un panfleto, sí es importante decirlo, la canción de raíz folclórica, en muchos casos, se volvió un espacio donde se expresaban ideas, dolores colectivos y esperanzas. Para algunos artistas, eso significó censura, persecución o exilio. Para otros, significó autocensura o silencios forzados. Y para muchos, significó una vida marcada por decisiones difíciles. En la trayectoria de Ángel Parra, el contexto histórico importa porque ayuda a entender por qué su música no es solo un catálogo de canciones. Es también un testimonio de época. Un testimonio que se construye con la voz, con la guitarra, con la elección de repertorio, con los lugares donde se canta y con los públicos a los que se llega. Y aquí vale la pena detenerse en algo que pocas biografías cuentan con calma, la vida cotidiana del músico. La parte que no se ve. Viajes largos, escenarios pequeños, noches sin dormir, ensayos, pruebas de sonido, entrevistas repetidas, y esa sensación de estar siempre entre dos mundos, el de la creación y el de la supervivencia. La fama, cuando llega, no siempre llega como uno la imagina. A veces llega como una responsabilidad. A veces llega como una etiqueta. Y a veces llega con una factura emocional. Por eso, cuando entramos en el tema de la vida personal de Ángel Parra, lo hacemos desde una perspectiva humana, no morbosa. La vida personal de un artista no es un inventario de romances ni un resumen de conflictos. Es el conjunto de decisiones, vínculos y valores que sostienen una obra. Y en el caso de Ángel Parra, lo que se percibe desde su figura pública es una vida atravesada por la música como oficio y como identidad. Un músico que no se desconecta del todo de su instrumento, porque su trabajo no termina cuando baja del escenario. También hay algo que suele acompañar a quienes crecen en familias artísticas, la mezcla de libertad y exigencia. Libertad para crear, sí, pero también exigencia para estar a la altura. En ese tipo de entornos, el arte no es un hobby. Es una forma de vida. Y eso puede ser hermoso, pero también puede ser duro. Porque el arte, cuando es forma de vida, no se apaga. Te acompaña incluso cuando quisieras descansar. En el caso de Ángel Parra, su figura pública se asocia a la continuidad de una tradición cultural chilena. Y esa continuidad no es automática. Se trabaja. Se defiende. Se actualiza. Se discute. Un músico folclórico no solo interpreta canciones. Interpreta un país. Interpreta una memoria. Y eso implica una responsabilidad que se siente en el cuerpo y en la voz. A lo largo de los años, su nombre se mantuvo presente en conversaciones sobre música chilena, sobre folclore, sobre canción de autor. Y eso nos dice algo, que su aporte no fue un episodio breve, sino una trayectoria. Una trayectoria que, como todas, tuvo etapas. Etapas de mayor exposición y etapas de trabajo más silencioso. Etapas de reconocimiento y etapas de resistencia. Porque no todos los momentos de una carrera artística son luminosos. Hay momentos en los que se sigue por convicción, no por aplausos. Y si hablamos de convicción,
también hablamos de carácter. ¿Cómo era Ángel Parra? No vamos a inventar rasgos psicológicos como si lo conociéramos en privado. Pero sí podemos inferir, desde su permanencia y desde el tipo de camino que eligió, que hubo constancia. Que hubo una decisión de sostener una identidad musical ligada a la raíz. Que hubo una apuesta por un repertorio que no siempre es el más comercial. Y que hubo una voluntad de seguir creando incluso cuando el mundo cambia de moda. En una época donde la industria musical empuja a la velocidad y al consumo rápido, la música de raíz suele ir a contracorriente. Requiere escucha. Requiere contexto. Requiere paciencia. Y sin embargo, cuando conecta, conecta profundo. Por eso, la biografía de Ángel Parra también puede leerse como la historia de alguien que eligió un camino menos fácil, pero más coherente con una tradición cultural. Ahora, volvamos al punto de partida, ser hijo de Violeta Parra. Mencionarlo es inevitable, pero hay que hacerlo con cuidado. No para reducirlo a eso, sino para entender el entorno. Violeta Parra es una figura central de la cultura chilena. Su obra marcó un antes y un después. Y crecer cerca de una figura así significa convivir con una intensidad creativa enorme. Significa ver de cerca cómo se construye una canción desde la verdad, desde la observación, desde la experiencia. Significa entender que el folclore no es un adorno, sino una raíz viva. Pero también significa convivir con la complejidad. Con los costos emocionales del arte. Con la exposición pública. Con la presión. Con la idea de que la vida y la obra se mezclan. En ese sentido, la vida personal de Ángel Parra, en lo que se conoce públicamente, está inevitablemente atravesada por esa herencia cultural. No como un chisme familiar, sino como un paisaje humano. Y aquí es importante separar dos cosas. Una cosa es el mito. Otra cosa es la persona. El mito tiende a simplificar. La persona es contradictoria, cambiante, real. La biografía de Ángel Parra, contada con respeto, intenta acercarse a la persona a través de su obra y de su contexto, sin inventar escenas privadas ni convertir su historia en una novela. Con el paso del tiempo, su figura se volvió también un puente generacional. Para quienes crecieron escuchando folclore chileno, su nombre era parte del mapa. Para generaciones más jóvenes, podía ser una puerta de entrada a una tradición que no siempre aparece en los algoritmos. Y eso es parte de su legado, funcionar como enlace. Como continuidad. Como recordatorio de que hay una música que no depende de tendencias, porque depende de identidad. Cuando un artista llega a sus últimos años, muchas veces ocurre algo interesante, el público empieza a mirar hacia atrás. Se revaloran etapas. Se redescubren canciones. Se entiende mejor el sentido de ciertas decisiones. Y en el caso de Ángel Parra, su legado se sostiene en esa idea de trayectoria larga, de presencia constante, de aporte cultural. Sobre su fallecimiento, lo más responsable es mantenernos en lo general si no vamos a citar fuentes en pantalla. Se sabe que Ángel Parra murió en 2017. Y más allá de la fecha exacta, lo importante para una biografía no es solo el final, sino lo que queda. Lo que queda son canciones, interpretaciones, una manera de entender el folclore como algo vivo. Lo que queda es una huella en la música chilena y en la memoria cultural de quienes lo escucharon. Y cuando hablamos de legado, no hablamos solo de homenajes. Hablamos de influencia. De cómo un artista cambia la forma en que otros tocan, cantan o piensan la música. A veces esa influencia es directa, como un discípulo que aprende un estilo. A veces es indirecta, como alguien que escucha una canción y decide tomar una guitarra. A veces es cultural, una obra que ayuda a sostener una identidad colectiva. En ese sentido, la biografía de Ángel Parra no es solo la historia de un músico. Es también la historia de un tipo de canción. Una canción que nace de la tierra, de la calle, de la memoria. Una canción que no necesita grandes efectos para emocionar. Una canción que se sostiene en la palabra y en la interpretación. Y si volvemos a la pregunta del inicio, la de que lo definió más allá del apellido, la respuesta puede ser esta, lo definió la persistencia. La decisión de estar ahí, de seguir tocando, de seguir cantando, de seguir construyendo una obra en diálogo con una tradición enorme. Lo definió la capacidad de ser parte de un linaje cultural sin quedar atrapado en él. Lo definió el oficio de músico, con todo lo que eso implica. Ahora, antes de cerrar, hablemos una vez más de la vida personal de Ángel Parra, porque es una búsqueda frecuente y es justo responderla con claridad. Lo que se puede decir sin caer en especulación es que su vida estuvo profundamente ligada a la música y al contexto cultural chileno.
Que su identidad pública se construyó desde el trabajo artístico, no desde el escándalo. Y que, como ocurre con muchos artistas de trayectoria larga, hay aspectos íntimos que pertenecen a su círculo y no al consumo público. Respetar ese límite también es una forma de respeto por su obra. Si algo enseña su historia es que la música de raíz no es un recuerdo viejo. Es una conversación que sigue. Y cada vez que alguien busca biografía de Ángel Parra, en el fondo está buscando entender una parte de esa conversación. Está buscando un hilo que conecte canciones, épocas, familias, escenarios y memorias. Así que, para resumir en 3 ideas, Ángel Parra fue un músico chileno ligado al folclore y a la canción de raíz. Su historia se entiende mejor cuando se mira el contexto cultural y familiar, incluyendo el hecho de ser hijo de Violeta Parra, sin reducirlo a eso. Y su legado está en la persistencia de una obra que ayudó a mantener viva una tradición musical en tiempos cambiantes. Ahora te toca a ti. Cuando piensas en Ángel Parra, ¿qué te interesa más descubrir? ¿Su etapa de formación, su momento de mayor reconocimiento, o el impacto cultural de su obra? Déjalo en los comentarios. Y si quieres que el próximo vídeo sea sobre otra figura clave del folclore chileno o sobre el universo cultural que rodeó a esta generación, dime a quién te gustaría ver en esta serie. Porque entender estas vidas no es solo mirar al pasado. Es entender por qué ciertas canciones todavía nos hablan hoy.